presenta el programa De Tú a Tú, con la participación de diferentes invitados donde analizarán y comentarán los acontecimientos y noticias de toda la región. Y ya comienza De Tú a Tú en WISA 1390 AM. Saludos amigos, buenas tardes a todos y a todas, como siempre agradecido de su sintonía a WISA 1390 y al programa de Tú a Tú, el original, que todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde siempre nos conectamos ustedes y yo con la finalidad de poder discutir los asuntos apremiantes que aquejan a nuestro país y particularmente a nuestro oeste borincano. Hoy vamos a tener dos caballeros que siempre han estado ahí pendientes de lo que ocurre en nuestro país y vamos a tener una invitada que está próximo a llegar a nuestra emisora. Así que por lo tanto vamos a comenzar primero con los dos panelistas que vamos a estar vía telefónica y es el compañero Juan Zaragoza. Buenas tardes, Juan, por estar en la tarde de hoy con nosotros. Buenas tardes, gracias. Ya no voy a decir gracias por la invitación porque ya soy parte de la familia. Sí, no, definitivo. Ya tú estás en este bote. Y ya estoy en nómina. Así que gracias por permitirme, ¿verdad? Este tiempo en el aire y compartir con toda la gente buena de Isabela y de los pueblos cercanos, limítrofes, que sé que sintonizan este programa continuamente. Así que aquí estamos para discutir los asuntos del día de hoy. Ciertamente, y gracias a ustedes, ¿verdad? Que son los protagonistas principales de estos programas, ya que son ustedes los que analizan y profundizan en la realidad que vive nuestro Puerto Rico actual. En la otra línea tenemos al licenciado David Villanueva, también otra persona que se ha puesto a la disponibilidad de servirle al pueblo de Puerto Rico y a su distrito específicamente. Así que gracias, David, por estar con nosotros en la tarde de hoy. Sí, buenas tardes a todos, Santana. Buenas tardes a los radio oyentes de WISA 1390, al compañero Zaragoza, que es parte del equipo, y esperamos pues discutir los asuntos importantes del pueblo de Puerto Rico, del área oeste, y presentar pues todas aquellas ideas que sean necesarias para resolver la situación en que se encuentra en este momento Puerto Rico. Acaba de llegar una de las personas que habíamos invitado que se une a este panel y nada más y nada menos que María de Lourdes Santiago. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tengo un gran amigo aquí al frente que es Pedro Juan, que es parte de la familia ya aquí de WISA 1390 y este programa. Y claro, habíamos compartido el cuatrienio pasado en el Senado de Puerto Rico, así que es un privilegio poder tenerte en la tarde de hoy. Muchas gracias por la invitación. Hacía ratito que no venía por acá por WISA, así que un saludo a todos y todas las que nos escuchan y gracias a ustedes por la invitación. Claro, pues mira, te unes vía telefónica a Juan Zaragoza, quien está vía telefónica, y al licenciado David Villanueva también de esta región. Saludos a ambos. Personas que van a estar discutiendo los temas más apremiantes específicamente que azotan y que afectan y laceran nuestra sociedad en el área oeste particularmente, y otros asuntos que van más relacionados con nuestro país. Uno de los problemas que quiero aprovechar, ya que tú estás
y a la misma vez con los licenciados en la otra línea y a Juan que conoce lo que es la contabilidad del país, pero es un tema que es apremiante. ¿Cómo nosotros vamos a poder trabajar con la situación de la deuda pública si recientemente nos acaban de decir que hemos perdido $1,000 millones? ¿De qué forma entonces se podrá recuperar los mismos? ¿De qué forma alcanzamos la credibilidad que el gobierno en gran medida durante este cuatrenio se ha ido al piso? Así que con el permiso de los compañeros que están vía telefónica, empezamos con María de Lourdes. Bueno, nuevamente mi saludo a los compañeros en el panel, a todos y a todas los que nos escuchan. Creo primero que tenemos que deslindar asuntos. Los $1,000 millones que se han, entre comillas, perdido, era dinero asignado para servicios médicos. Correcto. Que inexplicablemente en un país donde cuesta tanto que la gente tenga un acceso digno a la salud, el gobierno decidió no utilizarlos aún en medio de una emergencia de salud como es la pandemia. Y en estos asuntos yo creo que no basta solamente la denuncia y lo que nosotros tengamos que compartir aquí, que yo creo que indigna a todo el mundo. Ciertamente. Aquí tiene que haber una rendición de cuentas de la gente encargada del manejo de esos fondos. Y para los que digan que hace la independentista diciendo que se deben gastar los fondos federales, mucho más de eso nos deben, mucho más de eso. Ese es un asunto. El otro tema es la deuda pública, una cantidad que ha demostrado ser impagable, ¿verdad? Y hace años que Puerto Rico no puede cumplir con el pago del principal de esa deuda. Esa deuda se encuentra en un proceso de auditoría ad hoc a través de los casos que se ven en la sala de la jueza Taylor Swain, al amparo de la ley promesa, un caso en el que hay que recalcar, los puertorriqueños somos tratados como si fuéramos incapaces menores de edad, porque en esos casos nosotros no estamos representados por ningún interés puertorriqueño. En ese caso, quien comparece por Puerto Rico es la Junta de Control Fiscal, a quien ahora, ¿verdad?, después de 4 años, mucha gente ha logrado por fin verle la identidad completa. Aquí hay que entender primero que el pago de la totalidad de la deuda es imposible de asumir por los puertorriqueños, que tiene que darse una auditoría contable que determine qué parte de la deuda es legítima, qué parte no, que en algún momento habría que realizar los esfuerzos por volver a los mercados de crédito. Tener deuda no es malo, tener deuda impagable es muy malo, pero que a eso también tiene que irle unido una auditoría política que señale y cuando corresponda y sea posible, procese a los responsables de la quiebra del país. Excelente. Bueno, Juan Zaragoza, usted estuvo en las finanzas del país, usted tuvo que tomar decisiones difíciles por el país en términos de esta deuda pública. ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos nosotros entonces a partir de ahora enfrentar esta realidad? Y si estás de acuerdo con las palabras de María de Lourdes. Sí, oye, estoy de acuerdo con... Un saludo muy afectuoso a María de Lourdes, para empezar, ¿verdad? Y estoy en la misma línea que ella. Primero, no me puedo quedar callado con los $1,000 millones. Oye, porque eso llora ante los ojos de Dios. Porque eso no eran $1,000 millones para carretera, eso eran $1,000 millones para salud, servicios médicos. Y eso ofende doblemente, porque son servicios que no se van a dar. Y si ese dinero, y si se tratan de dar ahora, sin esos fondos, eso va a recargar ya las agotadas arcas del gobierno. No sé si comentaba en un programa anterior de esto, que este año que cerró ahora, el 30 de junio, Puerto Rico sufrió, el Fondo General sufrió la baja más grande en recaudos en la historia del país, 2.300 millones. Y en estos primeros 2 meses nada más, ya estamos 350 por debajo del plan y como 600 por debajo del año pasado. Así que esto pinta súper mal. Y encima de eso, entonces se están perdiendo los fondos. En cuanto a la deuda, pues oye, si a los bonistas no les había llegado el bono de que esa deuda es casi completamente impagable, pues la tiene que llegar ahora. Porque es la pandemia, son los recaudos. Yo visualizo que la cantidad que se puede pagar de ahí es mínima, porque es que sería contraproducente
Puerto Rico lo que necesita ahora es una inyección de capital para que la economía, para que ese motor de la economía prenda. Dinero que se destina a pagar la deuda, el dinero que no se está usando para obra y para incentivar las cosas que hay que incentivar localmente. Como te digo, como te decía, si tú consideras esa baja de ingresos brutal del año pasado para acá, y como hemos comenzado este año fiscal, que ya llevamos 2 meses, estamos pues de unos números desastrosos pues, con ese escenario, y yo no veo nada diferente en el panorama. Pues oye, el que quiera ver, que vea, porque si no le ha llegado el memo, es que se perdió en el correo. Por eso mismo tiene que ir por ahí. Pero no hay, yo dudo que alguien razonable pueda hacer unas proyecciones con este panorama que está pasando el país, donde se pueda destinar una cantidad que no sea la mínima para el pago de la deuda. Y de acuerdo también, como en el lunes, con lo de la auditoría. Nosotros no llegamos ahí, a ese nivel de deuda, por terremotos y pandemia, llegamos ahí por malas decisiones. Las cosas que yo vi en Hacienda y vi cuando analicé la historia de las cosas que pasaban en Hacienda, le paran los pelos a cualquiera. Es negligencia criminal la forma que se manejaban muchos asuntos financieros del país, y eso eso hay que documentarlo, el país tiene que conocerlo, se tienen que asumir las consecuencias, y tenemos que evitar que ese perro nos muerda de nuevo, porque el problema no es que nos muerda una vez, el problema es que nos muerda 2 veces. Así que pues, eso es lo que mi pensar sobre esos 2 temas. Bueno, el licenciado David Villanueva, ¿qué me puede comentar al respecto? Mira, lo ha dicho y ha sido claro el compañero Zaragoza, y la preocupación que tiene María de Lourdes. Muy buenas tardes también a usted. Saludos. A ambos. Es la situación que impera en Puerto Rico. Fíjese que aquí lo que el pueblo tiene que ver es la situación como se gobierna después del verano 2019, la situación imperante durante este tiempo que ha estado la gobernadora Wanda Vázquez Garcés, y cómo en vez de Puerto Rico echar para adelante, resolver los problemas que surgen a cada momento por situaciones, primero, que tiene que ver con el anterior gobierno de Ricardo Rosselló, de Ricky Rosselló, y ver todo el andamiaje que se había hecho antes y después. Y cuando viene Wanda Vázquez, pues la situación pues empeora más aún. Que aquí los intereses del pueblo no son los primeros, aquí los intereses de otras personas particulares, que son los que, amiguitos, aquellas personas que ayudan en la campaña política, intervienen. En relación a los dineros perdidos, yo entiendo que no fueron diligentes, porque es un dinero que estaba ahí para utilizarse y buscar la manera de cómo utilizarse dinero en Medicaid en aquellas necesidades que tienen las personas que reciben los beneficios como tal. Pero vemos que cada día un gobierno donde nadie se pone de acuerdo, donde unos pensaban que no uniéndome, como la comisionada residente Jennifer González, Wanda Vázquez y todo ese revuelo que tiene entre ellos en las cuestiones primaristas, pues afectaron al pueblo de Puerto Rico. Sí hay una negligencia por parte de esos funcionarios del gobierno, que se olvidaron que Puerto Rico necesita, en estos momentos, necesita que se trabaje en dirección, en una misma dirección para beneficio del pueblo. En cuanto a la deuda auditada o no auditable, pues nosotros entendemos que la negligencia de muchos gobiernos, estamos hablando de muchos gobiernos, tanto del Partido Popular como del Partido Nuevo Progresista, ha sido negligente también en utilizar los dineros del pueblo para hacer cosas que no son las adecuadas y no eran las que fueran al mejor interés del pueblo de Puerto Rico. Yo entiendo que debe auditarse la deuda, debe trabajarse con eso, debe programarse todo aquello necesario para meterle mano, y el gobierno que entra después del día 2 de enero pues sea
y todas las personas, los candidatos que entren en un nuevo gobierno puedan hacer lo que el pueblo está exigiendo, auditar la deuda y trabajar por el bienestar del pueblo de Puerto Rico y eliminar y sacar de raíz a aquellos amigos del alma. Bueno, amigos, antes de continuar vamos a hacer una pausa y luego vamos a discutir otro tema bien relacionado para ver si esa deuda, hay una persona por ahí que está diciendo que se puede cancelar bajo unos términos como si fuera un contrato, así que vamos a aprovechar que tenemos 2 licenciados y un contable. La licenciada, usted es licenciada también, ¿correcto? Ya no ejerzo la abogacía. Así pero que conoce de ley. Ya no tengo el licenciada, soy María de Lourdes nada más. Ok. Pero vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. No se me vayan, amigos, que esto se pone bueno. Tú a tú, esta tarde con la compañera María de Lourdes Santiago, que nos honra con su presencia aquí en WISA 1390, y los compañeros panelistas, Juan Zaragoza y el licenciado David Villanueva. Hay un tema que yo no puedo pasar por alto. Ustedes me tienen que ayudar a entenderlo. Yo no sé latín, yo voy a decir esto literal, así que María de Lourdes me corrigió, pero lo voy a dejar así para que ustedes me ayuden. Hay un término que se utiliza para situaciones legales, cancelaciones de contrato, etcétera, que se llama el rebus sic stantibus. ¿Cómo es? Rebus sic stantibus. Okay. Estamos como en la misa de antes, sometiéndole al latín. Sí, ahorita echamos la bendición también en latín. Bueno, el hecho es que hay una figura del movimiento Victoria Ciudadana que está planteando que esa es la respuesta para cancelar la deuda pública. Y en ese sentido, ustedes que conocen de esto, ¿cuán viable es esa posibilidad? Porque para mí eso tiene que ver más con contratos específicamente en situaciones particulares, y yo no sé hasta qué punto la deuda no es una situación de emergencia, no ocurrió inmediatamente, no fue como el huracán María que llegó y destrozó, sino de que esto fue varias décadas para caer en esa deuda pública. María de Lourdes, ¿es viable eso? Bueno, primero quiero aclarar, yo no soy una especialista en obligaciones y contratos y hace ya bastantes años que no ejerzo, pero de lo que recuerdo de la Escuela de Derecho, de las clases del profesor Michel Godreau, el principio general en Derecho es que lo que se pactó se tiene que cumplir, y eso tiene su nombre también en latín, es el pacta sunt servanda. Firmaste, tienes que cumplir. Hay unas excepciones para circunstancias realmente extraordinarias, y de ahí viene el término rebus sic stantibus, que quiere decir así las cosas como están ahora. Y se refiere a circunstancias en las que puede eximirse a una de las partes, puede decirle a alguien, mira, realmente tú no estás en condiciones de cumplir tu contrato. Mi problema con ese acercamiento en este momento es que creo que desconoce la dimensión política del problema económico de Puerto Rico. Este no es como cuando uno va a la mueblería y coge crédito, o cuando te hipotecaste, no. Esto es un caso mucho más complejo, donde se ha creado toda una estructura a través de promesa específicamente diseñada para proteger a ciertos acreedores, que vamos aquí a poner las cartas sobre la mesa. A mí me parece que lo que voy a decir es lo que no se ha hablado suficiente de eso, y creo que es sumamente importante. No toda la deuda es igual, Parte de la gente a la que le debemos son lo que se conocen como los fondos buitre, que esa gente va revoloteando, ¿verdad?, sobre los moribundos económicamente, y aquel que compró a peso, ellos, cuando esa deuda va perdiendo valor, porque se da cuenta, ¿verdad?, de que no es recobrable, no hay forma de cobrarla, al que compró a peso le dicen, tú estás tan mal y tan mal, que yo te lo voy a comprar a 50 chavos, o a peseta. Esos son los fondos buitres. Esa gente podría haber satisfecha su inversión con una cantidad, pero muy por debajo del principal. Y ahí, como vemos que en otras jurisdicciones se habla de los recortes, que en Puerto Rico no se han trabajado de una forma tan dramática como en otros países. Esos son unos. Ahora, un caso bien distinto es el de las cooperativas. Las cooperativas en Puerto Rico, su deuda es peso a peso. Peso que se le debe fue peso que esas cooperativas pagaron.
Y si las decisiones eventuales llevaran a un incumplimiento total con ciertos sectores del país, en Puerto Rico la cooperativa es la forma de que el pobre tenga acceso al crédito. Lo que no te va a dar un banco comercial para comprar un terreno, para comprar una casa, para comprar un carro, para pagar los estudios de tus hijos, mucha gente solamente lo puede conseguir a través de las cooperativas. Para mí, más que elaborar todas las teorías en latín, yo creo que lo que necesitamos es reconocer que bajo la estructura legal actual, no tenemos un instrumento que nos permita reconocer esa diversidad de los acreedores. Que no es lo mismo dejarle de pagar al fondo buitre no es lo mismo para Puerto Rico, ¿verdad? En términos jurídicos, pues se le debe a todo el mundo. Pero en términos de lo que nos afecta como país, no es lo mismo dejar de pagar al buitre que dejar de pagar al inversionista pequeño puertorriqueño, como es el caso de las cooperativas. Pero hoy no existe una respuesta jurídica para eso, porque eso es parte de la camisa de fuerza de la colonia. Claro. Juan Zaragoza, ¿qué me puede decir como contable? ¿Trabajaste con los fondos buitres? ¿Qué se pudo hacer con eso? Sí, pues mira, yo, sin ser abogado, yo como lo veo es que, y de forma similar a María de Lourdes, ¿verdad? En el contexto de promesas y demás, uno siempre puede atacar la legalidad de una deuda, ¿verdad? Pero no podemos olvidar que la deuda se puede haber emitido ilegalmente, pero hubo un intercambio de prestaciones, ¿verdad? Alguien te dio dinero y tú diste a cambio unas notas, unos pagarés. Cuando me parece a mí que si atacamos la legalidad y somos victoriosos, el efecto sería, y usando una frase similar a la que dijo María de Lourdes, pero en otra dimensión, de que no todas las deudas son iguales, no en el sentido que ella lo dice, sino en otro sentido, de que no todas las deudas tienen el mismo grado de colateral y de garantía, ¿verdad? Si tú coges una deuda, por ejemplo, de Cofina, y pruebas que se emitió en exceso de las limitaciones constitucionales, y que se emitió ilegalmente, entonces la sacas de esa clasificación de Cofina, que es una clasificación que está garantizada, y la bajas al fondo del barril a una categoría de deuda no garantizada. Y entonces cae en la categoría de, igual que una deuda de alguien que le vendió escritorios a educación. Y el efecto de la legalidad no es que la cancela o la elimina, sino que la baja de ranking, y entonces cuando estás allá abajo como un acreedor común y corriente, que ya no eres ni bonista, pues ahí olvídate, ahí lo que vas a cobrar son 3 chavos por peso, ¿verdad? Pero partiendo de que aún con la ilegalidad sí hubo un intercambio, ¿verdad? Hubo unas notas, unos pagarés, se recibió un dinero, existe una deuda, pero entonces todo el andamiaje de garantías que hay aquí, porque de nuevo no todas las deudas son iguales, ¿verdad? Hay deuda que está garantizada, lo que llaman con el full faith and credit del Estado Libre Asociado, que ahora parece que no vale mucho, por diferentes tipos de garantías, está Cofina, diferentes tipos de colaterales, y está la deuda sin colaterales y sin garantía, que son las de los suplidores. Esos son los peores que salen en todas estas transacciones, esos cobran 3, 4 chavos. Y si tú atacas la legalidad de una deuda, de nuevo, usando el ejemplo de Cofina, y demuestra que se emitió en exceso de los límites, o de los límites constitucionales, por ejemplo, deuda general, pues entonces ya no está fuera de esa categoría prime, ¿verdad? De garantías, y cae al fondo del barril y no la cancelaste, pero el efecto práctico es que el repago va a ser mínimo, porque ahí a quien te prestó el dinero no tiene de dónde agarrarse, no tiene colateral, no tiene una garantía, va a cobrar de los sobrantes. Así es que yo lo veo. Muy bien, David, esta situación, yo sé que tú sabes latín, eres abogado, ¿qué me puedes decir? ¿Es viable, no es viable? ¿Es un disparate lo que pretenden hacer? Aplicar este tipo de doctrina para a su vez, en vez de contrato, aplicarlo a la deuda pública. Fíjate, no solo Victoria Ciudadana u otras personas han hecho lo mismo en relación a informar que la deuda es inconstitucional, si es inconstitucional, pues no debería pagarse. Desde mucho antes de que lo dijera Victoria Ciudadana, otras personas han salido y han informado en Estados Unidos. Tenemos a Ocasio Cortés indicando también que no se debe pagar la deuda.
Pero fíjate qué interesante es el dilema de pagar la deuda o no pagar la deuda. En un momento dado, vino el presidente de Estados Unidos a Puerto Rico e hizo una serie de expresiones en cuanto a la deuda. Dice, tenemos que mirar toda la estructura de su deuda, deben mucho dinero a los amigos de Wall Street y tendremos que eliminar eso. Vamos a tener que decirles adiós a eso. No sé si Goldman Sachs, pero quien sea, se puede despedir de eso. Tendremos que hacerlo porque la deuda era masiva en la isla. No sé si el que hizo la traducción la hizo Albert Batting, pero dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de su visita relámpago a Puerto Rico, en una entrevista que le dio a la cadena nacional Fox News, y al día siguiente el director de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, le salió al paso en otra entrevista y dijo, creo que lo que escucharon decir del presidente es que Puerto Rico tendrá que encontrar una manera de resolver su problema de la deuda. Eso es lo que, según lo que estoy leyendo en estos momentos. Mire, la deuda en realidad no surge de la nada. Esta deuda surge por una serie de inversiones, malas inversiones, y de tomar prestado más de lo que tenían que, según le permite la Constitución, y al hacer esto, pues crearon este déficit multimillonario. ¿Qué pasa? Que decir no pagarla y que vamos a cancelar, la palabra cancelar es una cosa, pero cancelar la deuda, pues mire, se podría hacer, si nos permiten en un momento dado cancelar la deuda, se podría cancelar ciertas obligaciones que tiene el Estado Libre Asociado, decirle a esa persona que no le van a pagar, hay que ver cómo va a reaccionar, y yo entiendo que podría hacerse todo lo posible por verificar la deuda que sí es una deuda emitida conforme lo establece la Constitución de Puerto Rico, y aquella que es extraconstitucional, que no tiene que ver nada, que le hicieron ilegalmente, y a esa deuda entonces decirle, vamos a aplicarle la figura de rebus substantivo. Por eso hay que tener mucho cuidado, pues, en cuanto a la doctrina de rebus substantivus, porque algunas veces dice, y el Tribunal Supremo de Puerto Rico dice, y ha resuelto que la crisis económica no es razón suficiente para modificar las condiciones de un contrato, aduciendo que los ciclos económicos son predecibles. ¿Qué le está diciendo el Tribunal Supremo de Puerto Rico? Y esto es un escrito de la revista jurídica número 88, del 88, número 2, de la Escuela de Derecho Económico de la Universidad de Puerto Rico. 88, revista jurídica, UPR 540, 2019, perdóname. Que esa es lo que le dice. ¿Qué pasa? Que cuando el Tribunal Supremo explica, y esto en un momento podría llegar a cualquier lugar en el Tribunal Supremo, y más si la mayoría actualmente del Tribunal Supremo está compuesta por... 2 minutitos, David. Ajá, personas nombradas por el gobierno de Ricky y del PNP, pues mira, vamos a ver que podrían utilizar esta decisión y las decisiones para decir que no se pueden modificar por crisis económica ningún contrato hecho con anterioridad o por la situación que han obligado que Puerto Rico tenga una deuda tan monumental y desastrosa para la crisis y que ha hecho que la crisis de Puerto Rico se agrave más. Muy bien, vamos entonces a hacer la segunda pausa de este programa, luego continuamos entonces con María de Lourdes, Zaragoza y con Villanueva. Así que no se me vayan, amigos, regresamos en breve. Bueno, mis amigos, ya de regreso al programa de Tú a Tú, y como yo siempre dije cuando ya Pedro Juan estaba en el comienzo de estos programas y otros panelistas, siempre se dan unas conversaciones tras bastidores que son, hay que hacer como un programa tras bastidores para que uno escuche, ustedes puedan escuchar las conversaciones tan amenas, sí, tan amenas que se dan. Así que es un paréntesis para que ustedes vean que se puede hacer buena programación.
Bueno, María de Lourdes, Juan, David, yo no puedo pasar por alto el tema más candente que lleva toda esta semana, y es el hecho de que estamos hablando de sobre 24 féminas desaparecidas. ¿Qué otros datos, María de Lourdes, Ahora podemos mismo hay, mencionar? incluyendo las recientemente desaparecidas, 56 mujeres en Puerto Rico cuyo paradero se desconoce. Hay 28 mujeres asesinadas este año, 10 de ellas a mano de su pareja o expareja. De esos solamente 19 casos son esclarecidos, y seguimos con la cuenta. Y esto es sin contar los casos de violencia de género y de violencia sexual, de los cuales se reporta una muy pequeña cantidad. Como eres la fémina, esta vez te vamos a dejar al final. Me gustaría comenzar Claro. entonces con David. David, ¿qué preocupación te puede traer estas estadísticas, estas situaciones? Los otros días, hace ya apenas 3 días atrás, la Procuradora de la Mujer dijo, por favor, ese tema no lo cojan, que están haciendo política con ese tema, que quieren aprovecharse, y con eso no se puede jugar. Ayer, mejor dicho, la gobernadora le dio un tapabocas y le dijo, póngase a trabajar, que la situación está crítica en nuestro país. Ahora ella sale a la luz diciendo, bueno, denme chavo, porque no, en 2 años y pico que ha estado ahí, dice que no tiene chavo para manejar la situación. ¿Qué me puede decir David Villanueva sobre ese asunto? ¿Qué se podría hacer al respecto? Fíjate, la violencia de género, y hablando de violencia de género, estamos hablando de todo tipo de violencia a cualquier persona en una relación de pareja, en estos casos vemos que hay más de 18 féminas que han desaparecido. Ella subió a 24. 24, pues. Es preocupante porque esto demuestra que algunas veces las leyes se legislan, como ley 54, en este caso se enmiendan tantas veces, pero para implementarla es necesario que tanto el Ejecutivo y el Legislativo ejerzan esas presiones y pongan ese brazo a correr. ¿Qué pasa? En el caso de la violencia doméstica, en los casos que se investigan, muchas veces pues se utiliza un cierto medio para evitar que el agresor o agresora, porque surge en ambas vías, se acerque a la víctima. Pero hay veces que mujeres no quieren ir a la policía y presentar una querella contra el agresor porque están bajo amenaza de muerte y le tienen miedo a esa persona y desisten, o hay veces que, como nosotros sabemos, una orden de protección no es un chaleco a prueba de balas. Y hay ocasiones pues que al no hacerse nada respecto a la seguridad de las mujeres, otras mujeres pues no quieren ir a los hogares y donde se les envía para evitar que sean a los albergues, para evitar que sean perseguidas, maltratadas o accionadas, o se les llame para que retire la denuncia. Y ante el caso de las personas que no lo hacen, de las mujeres que no lo hacen, pues surgen los secuestros, la pareja en el ciclo ese de que volvamos y lo otro, algunas veces se las llevan y desaparecen y se desconoce el paradero de la fémina. A mí me preocupa porque esto tiene que ver también con el poder que tiene el Estado en estos casos. La Policía de Puerto Rico, que es una rama de gobierno, el Departamento de Seguridad Pública, que en estos momentos vemos que los policías, muchos han ido, se han retirado, y no hay nada vemos pueblos que desprovistos de policía, y los que hacen que se cumplan, y son los que hacen que las órdenes de protecciones, pues, verificar en cada casa, cada persona, cada mujer que tiene una orden de protección, para estar segura de que esa mujer está en condiciones, o sea, que no vaya a pasar nada. Porque no solamente es tener una orden de protección, sino es enviar personal para que verifique que esa persona está bien. Y aquí se ha perdido eso. Yo creo que una de las cosas importantes es que la Policía de Puerto Rico pues tiene que hacer las gestiones, y sabemos que no tiene el personal y que el gobierno no quiere gastar dinero en cosas que son necesarias, pero en otras que no son necesarias lo hace. Si la policía implementa
ese seguimiento que debe ser que cuando a una mujer se les pide una orden de protección y esa orden de protección se verifique y se llame y se vaya al lugar David. donde viven. Un minuto. Y el lugar donde viven, ahí es que la policía debe ejercer el control para darle seguridad a estas víctimas de la ley 54. Muchas mujeres mueren a manos de su las personas, de su esposo, lo que sea, victimario, porque no hay un seguimiento en los casos de violencia doméstica. Y yo creo que debe implementarse con más rigor el seguimiento por parte de la policía de Puerto Rico. Muy bien. Juan, ¿qué me puede decir con tan delicado tema? Sí, no, mira, es que ese tema es terrible. Yo soy padre de una joven de 29 años. Y nada más pensar que esté en una situación como esa. O sea, yo me identifico con esos padres, esos abuelos, esas madres, esos tíos de estas jóvenes desaparecidas, de las mujeres asesinadas. Que desapariciones y asesinatos son una manifestación más cruda de esta epidemia, ¿verdad? De violencia. Es algo que permea, es parte de la cultura machista esta que hay en Puerto Rico, que permea toda la isla. Es algo terrible. O sea, además de esas situaciones extremas, hay miles de casos que no están necesariamente documentados de maltrato psicológico, maltrato físico, humillaciones, vejaciones. Esto yo creo que tiene que tratarse, yo estoy convencido que tiene que tratarse con la misma seriedad que se trata una pandemia o una epidemia. Esto es algo que está en todos sitios, en todos los rincones de la isla, sin distinción de clases sociales, de color, de raza, de religión. Es una cosa epidémica y yo creo que hay que tratarlo como una epidemia y todas las agencias, todo el gobierno de Puerto Rico debe alinearse, el Departamento de Educación, la policía, los fiscales, los jueces. Debemos hacer algo que esté alineado y todo en la misma dirección, con los debidos entrenamientos y la debida importancia para atender esto, porque es terrible. Los que somos padres, oye, y los que no son padres también, es una cosa que no deja dormir a uno. Claro. Bueno, María de Lourdes, como fémina al fin, madre, esta situación, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se puede enfrentar? Primero, la razón por la cual estamos hablando del tema hoy no tiene nada que ver con el Estado, no es una iniciativa del Estado. Aquí son mujeres y organizaciones de mujeres las que se han convertido en nuestra voz ante la incapacidad del Estado de actuar. Específicamente la trabajadora social Carmen Castelló se ha dedicado a recopilar con muchísimo trabajo las estadísticas que el gobierno quiere barrer debajo de la alfombra. Y el reclamo que dio pie a la petición general de una declaración de estado de emergencia tampoco surgió de la procuradora ni de ninguna instancia del gobierno. Esa fue una convocatoria de la colectiva feminista a la que respondimos mujeres de distintas organizaciones, mujeres que no pertenecen a organizaciones, familias completas, de viernes a domingo, un fin de semana completo frente a Fortaleza. El gobernador entonces no las quiso recibir. La gobernadora lo único que ha hecho es un gesto pro forma, sin ningún contenido. Y mientras más nos tardemos en actuar, más alto el precio, porque para transformar el nivel de violencia que hay en una sociedad y el nivel de machismo, eso no se hace por decreto, eso no se hace en 3 meses, ni en 1 año, ni en 2. Estamos hablando de un proyecto de décadas y por eso es que es tan urgente comenzar. ¿Qué cosas hay que hacer? Hay que reformular la oficina de la Procuradora de la Mujer, que no ha cumplido su cometido, independientemente de las personas que han estado ahí, no ha cumplido su cometido. Pero eso no es la única agencia responsable. ¿Dónde está el Departamento de Educación? La negativa a implementar la perspectiva de género, que no es otra cosa para todos los que nos escuchen que enseñarle a los niños y las niñas que todos somos iguales.
que todos tenemos la misma dignidad, que todos tenemos que ser tratados con el mismo respeto. ¿Dónde está el Departamento de Salud, el Departamento de la Familia, la Policía de Puerto Rico, que al día de hoy no han logrado documentar cuáles son las causas y las circunstancias de la violencia de género? Porque sin esa información no hay forma de que creemos un plan, una respuesta articulada y sensata. Nosotros estamos presentando desde nuestro programa de gobierno, además, unas cosas muy puntuales, muy específicas. A las mujeres víctimas, sobrevivientes de violencia de género, no basta solamente que el caso se atienda bien o mal en el tribunal, muchas veces es mal. Necesitan ayuda jurídica en lo civil para llevar los casos de custodia, los casos de alimentos, los casos también el tratamiento psicológico al que no tienen acceso muchas mujeres. Nosotros estamos proponiendo en el caso de las sobrevivientes de violencia sexual que haya un servicio comprensivo clínico que incluya asistencia social, asistencia psicológica, que no dependa de que los casos tengan vida en los tribunales. Y esto es bien importante porque muchas veces, primero, y aquí entramos al entrenamiento que necesitan todos los que tienen que ver con el tema. No todo el mundo en un hospital, en una sala de emergencia, sabe atender a una mujer sobreviviente de violencia sexual. Conocemos el drama de los Safe Kids y los miles y miles que estaban almacenados. Eso está ya, francamente, la posibilidad de que esos casos se procesen es mínima. Para eso tienen que asignarse recursos, para eso tiene que haber voluntad, de la misma manera que aparecen recursos para otras cosas. Al día de hoy, las mujeres no somos prioridad ni siquiera para la mujer que gobierna Puerto Rico. Qué lamentable. Bueno, yo quiero agradecer en la tarde de hoy a los compañeros Juan Zaragoza, al licenciado David Villanueva y sobre todo a María de Lourdes, que llegara hasta aquí. Sé que tiene una agenda bien cargada, sé que tiene que estar visitando San Sebastián y de ahí me imagino que otros lares más que hoy son conmemoramos importantes. la batalla del Pepino, una gesta heroica que siguió al grito de Lares, así que ahí estaremos con ese deber patriótico. Bueno, y andas con un pepiniano que está armado ahí, dispuesto a dar la batalla. Armado de patriotismo, valor y capacidad. Eso es así. Bueno, mi amigo, muchas gracias por compartir en la tarde de hoy. Este ha sido un programa exquisito, al poder tener a tres personas que muy conocedoras, muy dispuestas a trabajar por el país, así que muchas gracias a todos y esperemos que se puedan dar estas conversaciones que en gran medida ayudan al desarrollo de una conciencia social en nuestro país tan prudente, tan importante para echar hacia adelante a Puerto Rico. Así que buenas tardes a todos.